Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Yahweh Sebaot, Yahweh Tzebaot, háblanos por medio de bendito Yahshua HaMashiach, speak to us, blessed Yahshua por medio de tu HaMashiach, bendito Ruach Kodesh. through your Ruach No HaKodesh. queremos oír palabra de hombre. We do not want to hear words of Omen, man. Amen. Beomen. Amen. Shebe Bakashah Ahim, Please, brothers, take a su seat. servidor quien le habla, Your servant, the Dr. one Javier speaking, Palacios Elorio, Dr. Javier Palacios Elorio, Roy, de la Quejilá of Gozo y the Paz en congregation Tehuacán, Joy and Puebla, Peace in México. Tehuacán, Puebla, Mexico. Le invitamos a visitar We invite you to las visit páginas de websites, internet the websites gozoypaz.mx en español www.gocoyph.mx in Spanish y jacobswell.net en and inglés. jacobswell.net in English. Usted encontrará videos, There you will find audios videos, y audio apuntes teachings, and study que puede notes usted bajar, that you may download, copiar copy, y regalar. and give away for free. Hágalo con toda Do it confianza. with all Nosotros aquí no confidence. hacemos We do negocio not do business con la palabra de nuestro with the Elohim. word of our Elohim. Y sabe, And do you know what? hágalo pronto Do it porque los quickly, tiempos se están because acortando. time is running out. Hace 8 días 8 days iniciamos ago, we la administración del libro de started Job, the ministration about the book pero of Job. permítanme But hacer allow me hoy to un today paréntesis say something debido a Do- algunas cosas que están ocurriendo. that certain things are happening. Pongan mucha atención. Pay No close voy a attention. ministrarles sobre el libro de I Job. will not minister today about the book of Job. Mañana yo me Tomorrow, comprometo a continuar I el libro de compromise Job. myself to continue with the teachings about the book of Job. Ahora, Now, ¿por qué vamos a hacer este paréntesis, what are amados we Sahim? going to make this? Miren, Look, hay muchas dudas there are a lot of questions entre los que son among mesiánicos. the Messianic. Entonces, So, el título del tema del día de hoy today's title es is ¿quién es Yahshua? Who is Joshua? ¿Es hijo Is he son? o es Elohim? Or is he Elohim? Bueno, sobre eso ya les he ministrado, About that I already ministered. pero pongan mucha but atención, por pay favor, close hoy. attention, please. ¿Se Today, atienden hoy? Are you paying attention? Allá, amados Sahim de There, dear internet, brothers that watch the Aleluya. service online, ¿es hijo he is son o es Elohim? or is he Elohim? ¿Quién es Yahshua? Who is Joshua? Ahora, So, hay una corriente there is a en strain el mundo entero in the entire world que no es más que el espíritu del antimashiach that is just the spirit of the que está anti-Messiah diciendo that says es hijo, he is son, pero no es Elohim. but he is not Elohim. Ahora, Now, en esta Quejilá Gozo y in Paz, this congregation, Joy and Peace, ¿acaso creemos en dos dioses? do we believe in two gods? No. No. La respuesta es The answer no. is no. Ahora, So- ¿cómo explicar esto? How can we explain this? Si Yahshua es hijo If Joshua is o son es Elohim. or Elohim. Ahora, ¿cómo So, explicar how can we explain que Yahshua es Elohim? that Joshua is Elohim? Varios hermanos Several brothers a nivel mundial, around the world, pongan atención por pay favor, close attention please. varios hermanos a nivel Several mundial brothers around the world, se han estado comunicando they conmigo call me y me han dicho, and they tell me, Roe Palacios, Roy Palacios, si yo oro if I pray a Yahshua, to Joshua, ¿cometo idolatría? do I commit adultery? Si yo le pido a Yahshua If I ask que me Joshua ayude, that he que helps me me, bendiga, that he que me blesses sane, me, that he heals me, ¿cometo idolatría? do I commit adultery? Ahora, Now, ¿qué es lo que está sucediendo? what is happening? Muchos hermanos mesiánicos Several Messianic brothers que han recibido ministración de parte de esta quejilá, that have received Gozo y ministration Paz, from this congregation Joy y and vuelvo a Peace. repetir, no somos And los únicos again, we are not ni the only los ones, mejores, and we are not the best, pero vamos a but despejar esas dudas we are going to answer those porque yo questions estoy because seguro, I am sure, así, seguro, I am sure que aquí mismo that hay hermanos here in this place y there are hermanas brothers and sisters que todavía that dudan still have questions, que Yahshua sea Elohim. that still doubt that Joshua Ahora, is Elohim. Now, El Brit Hadashah the Brit Hadashah no deja dudas does not a leave este respecto. doubts about it. ¿Cuál es el problema? What is the problem? La ignorancia. Ignorance. De no estudiar Not to a study profundidad la Tanaj, deeply the Tanakh. a veces Sometimes es la ignorancia Ignorance. de no saber algunas palabras hebreas Not to know some Hebrew o words or arameas Aramaic o words griegas, or Greek inclusive. words, even Greek. Y no estoy hablando And despectivamente I am not talking de decir, bueno, es que bad son about ignorantes. you. Well, they are ignorant. El No. problema es este, amados. This Pongan is the atención. problem, brothers. El Pay problema es close que attention. cuando no se tiene conocimiento The problem is when one does not y have se knowledge consulta en and internet we look on the internet
otra página other website que sea judío that is ortodoxa Jewish Orthodox, o judío or mesiánica, Messianic pero con Jewish, mucha desviación, but with a lot of other entonces empiezan things. las dudas. So this is how questions O doubt start. Or Que aunque no se consulten páginas de even internet, though we do not look for websites, puede haber duda there is still a de si doubt Yahshua es hijo if Joshua is son o es Elohim. or Elohim. Pero vamos a irlo detallando. But we are going to detail Ahora, this now. empecemos Let us entonces. start now. Yohanan Johanan escribe que Yahshua writes that Joshua es el hijo de Elohim is the son of Elohim, y que el que crea en él and that the one that creates salvará. him, that Bueno. believes in him, will be saved. Pero ahorita ustedes me podían But preguntar, now you may ask me, Roy, Roy, si Yohanan if Johanan está escribiendo is writing que Yahshua es el hijo de Elohim, that Joshua is the son of Elohim, entonces es el hijo, so is the son, pero no es Elohim. but not Elohim. Entonces, por favor, Roy, So aclárenos please, esto. Roy, clarify this. Ahora, So vamos a trasladarnos un poquito we are going to move a la on mitología griega. to the Greek mythology. Miren, la mitología griega, Greek y mythology, de eso hablé bastante, un and poquito, I speak extensively tema de la about this bestia in the teaching y el about sistema the beast global, and the space station, no el de la estación espacial, not the beast station, sino el del sistema space global. station, Entonces, the la global mitología griega, The y Greek si gustan mythology, anotarlo, les va a servir mucho. This will help you if you write Considera notes. que los hijos The de Greek los mythology dioses considers that the children of the se gods debe a la unión de un dios are due to the union of con a una god mujer with de a carne y hueso de la tierra. flesh women of the earth. Entonces, So algún día vamos a hablar más de esto, pero hoy we es Shabbat will- y no quiero hablar today tanto de la is mitología Shabbat, and I do griega. not want to speak extensively about Greek Pero mythology. dicen los hijos de But Zeus, they say Yahshua the HaMashiach reprende ese children of diablo. Zeus, Yahshua HaMashiach Entonces, rebuked that devil. So en la mitología griega, In Greek mythology, repito, let me repeat, los hijos de los dioses the sons of the gods se consideran a la are unión considered in the de union un dios, of a god. dije mitología griega, I said Greek a la unión mythology. el resultado de la unión de un dios They are the result of the union of a god con una mujer carnal, o sea, with una a mujer de carne y flesh hueso de aquí de la tierra. and bone women of the earth. Ahora, Now, el problema es que muchos the problem is that many ya consideran desde hace algunos años already consider this esta from several blasfemia years, this blasphemy contra el Mesías judío, against the Jewish Messiah, quien es Yahshua. who is Joshua. Hace mucho tiempo, A long time ago, un pastor X a del pastor norte de la República from the Mexicana north of Mexico, me hablaba mucho por teléfono he spoke to me. y me He decía, called me Roe, on yo the quiero phone, que sea usted mi cobertura and aquí en la he tierra, said, Roy, I want you yo to be quiero my aprender de usted, cover here on earth. I etcétera. want to learn from Y you, le dije, and so on sí, and so cómo no, forth. vamos a And I aprender said, entonces. yes, we will learn Le then. empecé a dar algunas lecciones, eso And tiene más I o menos started to give him unos lessons. 6 años. This is about 6 years ago, Pero él empezó a escuchar but he started to listen otras other enseñanzas teachings, y él sacó después un video en and internet he later came out with a video on donde the él internet decía where he said que Yahshua that Joshua era el hijo was the son de Dios, of así God, tal cual, this is- con una mujer de la carne acá, o sea, de with carne y hueso. women of flesh and bone. Esa es una blasfemia. This is a blasphemy. ¿Por qué? Why? Bueno, en Well, primer lugar, in the first place, Yahshua es divino y lo Joshua vamos a is demostrar una vez divine, más. and we will show this Ahora, once again. Now, ¿Qué es lo que está haciendo el espíritu del what is antimashiach? the spirit of the anti-Messiah Meter doing información to get de information la mitología griega. from the Greek mythology? Y lo malo es que la And gente se lo bad está thing creyendo. is that people believe it. Ahora, So, si el Eterno lo permite, if the everlasting Father todavía allows no me us, comprometo, pero si el I do Eterno not lo permite compromise este myself próximo yet. miércoles, If the everlasting Father allows vamos me, a hablar entre this otras next cosas que Wednesday, piensa el judaísmo we will speak about what Judaism de thinks nuestro Mashiach Yahshua. about our Mashiach Joshua. Pongan mucha atención Pay porque hay close cosas muy attention graves. because there are serious things. Bueno, Well, a nosotros no nos interesa la mitología we do griega. not care about Greek mythology. Nos interesa lo que diga la Tanaj We care what original. the original Tanakh says. Ahora, Now, pongan ahí, si quieren en sus apuntes, Take note. atención o una Attention. nota. or note, El término hijo the term son
no aparece en las primeras frases does not appear in the first phrases del libro de Yohanan, of the book of John. aparece It después. appears later. Entonces, hay un trasfondo muy So, fuerte en esto, there hermanos. is something very interesting here. Aquí no se trata de manipular la Tanaj Here we do not manipulate the Tanakh para sacar provecho. to take advantage. No, No. se trata de We que sepas la verdad. want you to know the truth. Entonces, el término tal como ben, hijo So en the hebreo, term ben, son in no Hebrew aparece en las primeras frases does del not libro de appear in the Yohanan, first phrases of the book of John. sino un poquito It después. appears later. Ahora, So now, vamos por favor a Bereshit, turn to the Génesis book of capítulo Genesis, chapter 1. 1. 1. Y nosotros encontramos aquí And we en find el here original In hebreo the original Hebrew, que Él hizo los cielos y la tierra that he made heaven and earth, y aparece Et, and appears at y está el Aleph Tav, Aleph Tav, que es el principio y el which fin. is the beginning and the Y end. desde el primer verso, And from the en first el original verse, hebreo, in the original Hebrew, aparece Yahshua HaMashiach. Joshua HaMashiach Aparece appears. Yahshua. Joshua appears. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. In the beginning, Elohim created Pero the heaven ustedes and the earth. revisen el original But hebreo. look the original Por Hebrew, favor, hay please. muchas traducciones, o sea, There muchos are libros a lot of books, bien documentados, well documented, bien hechos, well made, Biblias para que se entienda, Bible, so you Torah understand como Torah tal, as y such, dice Aleph Tav. and it says Aleph Entonces Tav. el Eterno hizo los cielos y la So the tierra. everlasting Father made heaven Ahora, and earth. Now, En todo lo que hemos estudiado en las parashot, in all the parashot that we have studied, nos enseña it teaches us que en la creación that in the creation, dijo Elohim algo, Elohim dijo, said subrayen something. dijo, he said por something, favor, subrayen dijo, underlined, Elohim algo he said something, y fue hecho. and it was Entonces, made. So, Sea y let fue it hecho. be, and it was made. Sea Let it be, y fue hecho. and it was made. La sot en hebreo Lasot in hacer. Hebrew, to make, y fue hecho. and it was done. Entonces, So, de hecho en la Biblia en inglés actually, in the English King Bible, James, King James, aparece la it palabra. appears the word, Palabra. No sé si me doy a entender. it Entonces, appears word. no aparece So it does not appear en la Biblia en in inglés. the English Bible. Vamos a aclarar algo muy are importante. going to No clarify aparece la something. palabra verbo. The word verb does not Aparece la appear. palabra palabra. The word Ahora, is the one that appears. ¿Esto qué quiere decir? What does this mean? No basándome a la Biblia en inglés, I do not base myself on the English sino al Bible. original hebreo. I base myself on the original Hebrew, Entonces, So, dabar davar o metilá, or metila, que es una palabra aramea, which metilá, is a davar. Aramaic word, davar. entonces habló, So he spoke es la palabra the word, y fue hecho. and it was made. Aunque en la Biblia en Even inglés though in the English Bible diga it palabra, says ahorita nuestro AJ lo va a word, leer word, en un segundo, in a, pero entonces fue hecho. so it was made. Ahora, tú So, dirás, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Que si Yahshua What es el does Hijo this have to do if y Joshua al is the mismo son tiempo es Elohim. and at the same time he is Elohim? Bueno, Well, decía yo, I said, el Eterno dijo the everlasting Father said, y fue hecho. and it was made. A ver, vamos al Salmo 33, por favor, amados Turn Sahim. to Psalm Muy 33. atentos, Pay close porque attention, muchos están cayendo en ortodoxismo because many people are y falling después se into maldicen orthodoxy por and no later creer en el they Mesías curse themselves verdadero. because they do not believe in the true Messiah. Salmo 33, Psalm 33, verso 6. verse 6. Voy a tomar un poco de agua. I will drink water. ¿Tienen Salmo 33? Psalm 33, Verso 6. verse 6. Por la palabra, subraya palabra. Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento, subraya aliento de su boca. Ah, By the word of Yahweh were the heavens made, and all the host of them by the breath of his mouth. ahora el verso 7. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Ah, Verse 7. He gathereth the waters of the sea together as a heap. He laid up the depth in storehouses. mucha atención el verso 8. Attention, verse 8. Tema a Yahweh toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo.
Let all the earth fear Yahweh. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. Verso 9. Verse 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. For he spake and it was done. He commanded and it stood fast. Ahora, por Now, favor, please. todos el verso 9 en español. Amén. Everyone, verse 9. Ahora, Now, ¿qué se entiende por verbo? what do we understand with the word Porque verb? en las Biblias en español Because in Spanish Bibles, está la palabra verbo. the word verb Bueno, appears. Where, ¿A qué significa el verbo? what El verbo, does el verbo. verb mean? Verb. Ahora, anoten esto. Now, El verbo es Elohim. The verb is Elohim. El verbo es Elohim The verb is porque Elohim el verbo se refiere a la palabra. because the verb de is Yahweh. referring to the word of Yahweh. Entonces, en pocas palabras, So in few words, el verbo the verb en español, in las Spanish, Biblias en español, the Spanish Bibles, se refiere a que es Elohim, it is referring that Elohim obrando, actuando, is working, haciendo cosas, doing things, creando cosas. creating things. A eso se refiere. This is what it is referring Entonces, to. pueden ponerle sus apuntes. So you can write in your El notes, verbo the verb es la palabra, is the word, es la acción. the action. Por eso leímos For that reason que we Él read dijo that he said, y fue hecho. and it was done. Él mandó He commanded, y existió. and it stood fast. Ahora, Now, Yohanan John nos dice 7 cosas tells us 7 things acerca del verbo, about the verb de la palabra. of the word. ¿Y cuál palabra? What word? La palabra de Elohim. The word of Elohim. Vamos entonces So, a Yohanan, Brit Hadashah, amados Turn Sahim. to the Brit Hadashah, dear brothers. Vamos para allá, amados Sahim, y van a ver cómo va a quedar aclarado todo. Now you will understand everything. Entonces no So, es pecado It is not a sin que tú ores a Yahshua, that you pray to Joshua, porque Yahshua es Yahweh. because Joshua is Ahorita Yahweh. vamos para allá. We will study Así que no this. es ningún pecado, So it is not a sin. no es idolatría. It is not idolatry. Entonces, si hay alguna idea ahí satánica, So if there is a del satanic antimashiach, idea about the poniéndote anti-Mashiach, ideas, putting sí, queremos ideas, mucho esta congregación, yes, we love pero this el congregation, Roe, but the no le Roe, digo nada, I mejor not tell him de anything que yo no creo que Yahshua sea Elohim, about that. I do not no sé believe que me that vaya a Joshua is correr. Elohim, lest No, he sálvate. tell me to go away. Sálvate. No, save Eso es lo yourself. que tenemos que hacer, salvarnos This is what todos, we have to gracias do, a Yahshua. save ourselves, thanks to Joshua. Bueno, dije que Yohanan dice 7 cosas So John says 7 acerca things del verbo. about the verb. Número 1, Number 1, vamos a anotar, por favor. take notes. En el principio In the beginning era el verbo. was the word. Y se dan cuenta, nuestro A. Gonzalo If you notice, está our diciendo brother word, says palabra. word. Así está en inglés. It is in English. No está diciendo verbo, It does not say como verb as such. sino palabra. It says word. En el principio In the beginning era el verbo. was the word. Ahora, Now, anoten esto. please take notes. Bueno, ¿qué sacamos como conclusión? What is the conclusion? Por lo tanto, Therefore, he aquí behold la eternidad del verbo. the eternity of the word. Ahora, verb. vamos a verlo en hebreo. Now in Hebrew, Está, he aquí la eternidad de la palabra. behold the eternity of the ¿Cuál word. palabra? What La word? palabra de Elohim. The word of Elohim. ¿Se va entendiendo? Do you understand? Entonces las traducciones, So the translations, recuerda que son muy malas remember they are very bad, y no se puede llegar a una conclusión tan and fácil. we cannot reach con a una conclusion traducción en español. very easily with a translation Vamos in a Spanish. Juan y el verso 1. Verse ¿Lo 1. tienen? En el principio era el verbo y el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Bebakasha. In the beginning was the word, and the word was with Elohim, and the word was Elohim. Ahora, Now, pongan atención. pay close Nuestro attention. Gonzalo no está diciendo Our verbo. brother tells me word, Él está diciendo palabra, word, palabra. word. Así se dice en inglés ahora. So, Dabar davar en hebreo. in Hebrew, Mitá o mitá, mitah miltá más bien, Miltá. perdón, en arameo. in Aramaic. Entonces, So, a ver, So,
en este verso, en el In this primero, verse, in the first que es la verse, primera cosa which que is the quiero first aclarar, thing that I want to clarify, dice era, it says was, el verbo. the word. Entonces aquí está ya la eternidad. So here we have Del eternity verbo. of the word. ¿Cuál verbo? What word? No es el verbo jugar, It is not caminar, the verb correr, to play, to run, tomar. No, to take. no. Se está refiriendo a la palabra It is referring to the de word Elohim. of Elohim. Entonces, So, el verbo, the word, la the verb, palabra, the word no tenía principio didn't have a en sí beginning mismo, in itself, sino que ya era. but it already was. Yahshua Joshua ya era. already was. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. This is the first thing that we have to Entonces, understand. bueno, So, cualquiera que tenga uso de razón, anyone that has a good aunque no sepa reasoning, hebreo, even though he does not speak o Hebrew, palabras arameas or o Aramaic griegas, words, or Greek cualquiera words, entiende que el verbo se refiere a Yahshua. anyone understands that the En el principio word era el is verbo, referring to Joshua. In the beginning was the word, Y el verbo era con Elohim. and the word was with Elohim, Y el verbo era and the Elohim. word was Ahora, Elohim. esta traducción así ya está bien hecha. So this translation is well En el made. principio era la palabra, In the beginning was the word, y la palabra era con Elohim, and the word was with Elohim, y la palabra era Elohim. and the word was Elohim. Ahora, Now, número 2. number 2, El verbo era con Elohim. the verb Anótenlo. was Vamos with a, Elohim. vamos a desglosar el We tema. are bien. going to understand El this verbo teaching. era con Elohim. The word was with Elohim. Ahora, Now, ¿a qué se refiere en español what is this referring con to in el Spanish? verbo? With ¿A the qué se verb. refiere en inglés What con is this referring to in palabra? English? With word. Pero vamos al original. ¿A qué se We're refiere en going hebreo back to con the la original, palabra? to the Hebrew. What it is referring to with Aunque the word. milá es palabra. Milah Por eso es means Brit word. Milá, el For pacto that de la reason, palabra. Brit Milah, the covenant of the word. Pero en hebreo se pueden pronunciar también de otras maneras. But in Hebrew it can be pronounced in Entonces, several el número ways. 2 es este. So number 2 El is verbo this. era con Elohim. The word was with Elohim. Ahora, dije una pregunta. A Hice una question. pregunta. ¿Qué era el verbo? ¿Qué es el verbo? What was the verb? The Anótenlo. word. El verbo The word, the es verb, el poder is the power que lleva a cabo los propósitos de Elohim. that carries out the Anótenlo, purposes of hermanos. Elohim. Esto va a despejar 1000 dudas. This will clarify a lot El of verbo questions. The word es el poder is the power que lleva a cabo los propósitos de Elohim. that carries out the purposes of Elohim. El verbo The verb, es el poder, Yahol word, en is the hebreo, power, Yehol in Hebrew, que lleva a cabo los propósitos de Elohim. that carries out the purposes of Elohim. Ahora, Now, el número 3, number 3, el verbo the word era Elohim. was Elohim. Entonces, de esto no hay dudas, So there is no question porque about está it, igual en hebreo, hebrit, because it is the same in está Hebrew, en inglés. in English also. Por favor, lee el primer verso. In the beginning was the word, and the word was with Elohim, and the word was Elohim. Entonces la palabra es Elohim. So the word is Elohim. Bueno, entonces yo dije, vamos por partes. El We are número going to 1 understand. Number es que en 1, el principio era el verbo in the beginning was the word. y está hablando de eternidad. It is talking about eternity. Entonces ya era. So, or it already El número was. 2, Number 2, el verbo era con Elohim. the word was with Elohim. Era con It Elohim. was with No Elohim. quiere decir que fue creado después. It does not mean that it was created Era later. es que Elohim lanza su palabra. Was is that Elohim Y es sends hecho. His word and it is done. Entonces la So, palabra, el verbo, The word, the verb, es el poder que lleva a cabo is the power that los carries out propósitos de the Elohim. purposes of Elohim. ¿Lo anotaron, amados? Are you taking Ahora, el notes? número 3. So number El 3, verbo era Elohim. the word was Elohim, Y no hay duda de esto. and there is no question Ahora, el about número it. 4. Now number 4, Todas las cosas all things por Él fueron hechas. were made by Todas Him, las cosas, todo. everything. Y hay unos audios sobre creación y la And ciencia. there are audio teachings about creation and Hay 2 science. series de 2 audios series of teachings sobre la creación y la about ciencia. creation and science. Ahora, Now, vamos a leer entonces del verso 1. so Yo lo verse leo, 1, sigan con sus ojitos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. in the beginning was the word, and the word was with Elohim, and the word was Elohim. Verso 2. Este era en el principio con Elohim. Verse 2, the same was in the beginning with Elohim. 3.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 3. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 4. In him was life, and the life was the light of man. 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 5. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. 6. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Johanán. 6. There was a man sent from Elohim, whose name was John. Verso 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. 7. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might Ahora. believe. Now, Atención. attention. En el verso 8, In verse 8, muchos todavía many people se still confunden, amados are amadas confounded, ajayot. dear brothers, dear sisters. Cuando dice en el verso 8, When verse 8 no says, era él la luz, he was not the light, sino para que diese testimonio de la luz. but to bear witness of the light. Muchos, decía yo, se confunden So I y said, many are dicen, confounded and said, no era él la luz. He Y was piensan not que the está light. hablando de Yahshua, pero no, And es lógico, está think hablando de Johanán. it is referring to Joshua, Pero but muchos it is se referring confunden, to John. hermanos. But many people are confounded. Ahora tú brothers. dirás, pero Roe, eso es muy exagerado, So ¿cómo se van a you may confundir? say, that is exaggerated. How are they going to be confounded? Yo lo ministro eso en la oficina muchas I veces, minister this in the office por many teléfono, times, on the phone, por Skype, on Skype. créanmelo, Believe me, la gente se confunde. people are confounded. No era él la luz, He was not the light, Johanán, John, sino para que diese testimonio de la luz, but was sent to bear witness of that light, Yahshua HaMashiach. Joshua HaMashiach. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. That was the true light which lighteth every man that cometh in the world. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, subraya, pero el mundo no le conoció. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. Por favor, este verso es de fuego, Please, todos son de fuego, pero these este 10, verses are of fire. en el This mundo 10, estaba he was in the world, Yahshua, Joshua, y el mundo por él fue hecho. and the world was made by him. ¿Por quién? By Yahshua, whom? Aleph Joshua, Tav, Et. Aleph Tav. Pero el mundo no le conoció. And the world didn't know him. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. He came to his own, and his own received him not. Ya he ministrado I already que se ministered refiere a las autoridades That religiosas. It is referring to the religious No authorities. se refiere al pueblo It de is not Israel, referring to the sino a people las of autoridades Israel, religiosas de Israel. but to the religious authorities of Israel. Atención, Attention. el pueblo le amaba. The people loved him. El pueblo le amaba, hermanos. The people loved him, El brothers. pueblo le amaba, le The seguían people multitudes. loved him. Multitudes followed A lo mejor him. tú dices, bueno, sí, Maybe le you may seguían say, porque well, querían ser sanados. They followed him because they wanted to Y be tú y yo healed. no le seguiríamos también por eso. And didn't we will Le follow amaba, him. sí le amaba el pueblo. Yes, the people Ahora, loved him. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim. Verse 12, for as many as received him, to them gave he power to become the sons of Elohim, even to them that believe on his name. Ahora, pongan mucha atención, me voy a salir Now, tantito. attention. Entonces la gente quiere saber tanto So people want to know a y lot, se quiere sentir muy rabino and they want to feel like y empiezan a rabbis, leer el Talmud. and they started to read the Talmud. Ahora, yo he leído el Talmud, Now I have read the Talmud. pero yo no te vengo a dar clases de But Talmud. I here do not come to Yo te give vengo you a dar clases de classes Torah. of Talmud. I come here Y to tú dirás, teach pero Torah. ¿usted por qué se mete, Roe, And you a may say, estudiar algo que usted nos prohíbe? So why do you study something that you forbid us? Porque estoy cimentado en la roca. Because I am well founded on the Pero rock, muchos no. but many are not. Entonces, So aquella situación que se The- presentó the en situation Johanán 8, that happened on John chapter ya lo 8. ministré I already ministered this cuando le dijeron, when they said, eres hijo "Are you son prácticamente de una prostituta. of practically a prostitute?" Eso está ya grabado desde hace 4 años It is o already 5. recorded about 4 En el or Brit 5 Hadashah. years ago on the Brit Hadashah. Entonces, So vamos a ver que en el Talmud, we're going to see that in the Talmud despuesito vamos a ver eso, later, hay herejías, There hay are mucho heresies. ataque contra nuestro Mesías. there are attacks against our Messiah. Entonces yo no enseño Talmud, enseño So Torah. I do not teach Talmud, Enseño I Brit teach Hadashah. Torah. I teach Brit Por favor, Hadashah. mucha atención aquí, Please hermanos, pay todos, close attention, hermanas, brothers, allá por sisters, here, favor, there, no please. se metan a Do estudiar not study
algo something si no estás inventado en Yahshua if you are HaMashiach. not well founded on Yahshua Porque si no te HaMashiach. mueven, If not, they move te hacen you caer. and they make you fall. Estoy hablando con la autoridad I que am Yahweh talking da a with sus the siervos. authority that Y ato Yahweh todos gives los to his hombres servants. fuertes y And I bind demonios en el all nombre strong bendito men de and Yahshua demons in HaMashiach. the holy name of Yahshua Y los HaMashiach. echo fuera. And I cast them out. Ahora, Now, en el verso 13 dice, verse los 13, cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Elohim. which were not born of the blood, not the will of the flesh, not of the will of Ahora, man, but of Elohim. Atención el 14, por Now, favor, con todo lo que attention, ministré. 14. Y ahorita volvemos a las 7 cosas que ministra Yohanan. And we will review these 7 things. Y aquel verbo, And that, aquella palabra, and that word, verb, fue hecho carne was made flesh y habitó entre nosotros. and dwelt among us. Y vimos su esplendor, And we beheld his glory, esplendor como del unigénito del Abba, the glory as of the only begotten lleno of the de, Father, lo voy a decir así, de gracia y de verdad. full of grace and truth. Juan, Yohanan dio testimonio de él John bare witness y of him clamó diciendo, and cried, saying, este es de quien yo decía, This was he whom I spake. el que viene después de mí es antes de mí, He that cometh after me is porque preferred era before me, primero que yo. for he was before me. Ahora, Now, fíjense en las malas Pay traducciones. close attention to the Esto bad ya lo translations. estudiamos We already en la studied mala this interpretación de la Torah. in the misinterpretation of the Torah. En el verso 16 dice, Verse 16 says, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. And of his fullness have all we received, and grace for grace. Bueno, nada más con ese verso de gracia sobre gracia, Only with this verse of grace for grace, después, si el Eterno lo permite, if the everlasting les voy a Father compartir will, un tema. I will later share with you a teaching. Ahora, fíjense las malas traducciones. Now, 17. attention. Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yahshua HaMashiach. For the Torah was given by Moses, but grace and truth came by Yahshua HaMashiach. Entonces es como si dijera, So it is as if we say, pues la Torah the vino por Torah medio de Moshe, came through Moses, pero la verdad but the truth vino con el Brit Hadashah. came along with the Brit Entonces la Hadashah. Torah es mentira. So the Torah is a No. lie? No, Claro que no. of course not. No. No. Es un favor inmerecido. It is a favor that La we do traducción not. correcta sería, es esta más bien. So, Pues la Torah por medio de Moshe fue dada, for the Torah was given by Moses, pero el favor inmerecido but the favor that we didn't deserve vino por medio de Yahshua HaMashiach. came through Yahshua HaMashiach. ¿O merecíamos tú y yo ser salvos? No. No. Did we deserve to be saved? Entonces, No. te das cuenta, So- el diablo metió mucho la mano If en las you traducciones. realize the devil put on the hand on the translations. Bueno, vamos con el número 4 de las Well, 7 cosas que dijo Yohanan. 4 of the things that Vamos John con el said. número 4. Number 4. ¿Vamos bien? Do you Ahora, understand now? todas las cosas, anótenlo, All things por él fueron hechas. were made by him. Todas las cosas por él fueron hechas. All things were made by him. Entonces, So- pueden ponerle así, para que yo entienda, For me to understand, el verbo es la palabra, the verb is the word, porque por su palabra fue hecho. because by his word it was done. ¿Qué es entonces la palabra? So what Otra is vez. the word then? Es la función creadora. It is the Es la creative función function, creadora. the Es el creator poder. function, the power, Es la función creadora. the creator function. Recuerden, los So que tienen remember, Biblia en inglés, The ones that have an English revísenla. Bible, Y look at dice it. word, It palabra. says word. Es la palabra de Elohim. It is the word of Elohim. Ahora, número Now, 5. Number 5, Por lo que ya leímos acá, because we have read here, en él in him estaba la vida. there was life. En él estaba la vida. In him was life. Entonces, ¿qué saco como conclusión? So what conclusion can Si I tengo draw materia gris, if I have a brain? pero lo más importante es el Ruach But HaKodesh. most importantly, to have the Ruach HaKodesh. Entonces, ¿qué saco como conclusión? So what is the conclusion? Pueden poner así, por lo tanto, Therefore, todo tiene vida a través del verbo. everything has a life through the verb. Todo tiene vida a través de la palabra. Everything has life through the word. Ahora ya cambia, ¿verdad? Now it changes. Ya cambia y cambia It bastante. changes a lot. Porque en las traducciones, vuelvo a repetir, en Because español, in
Spanish translations, el verbo, the el verb, verbo, the el verb, verbo, the no, verb, no. es la palabra It de is Elohim. the word of Elohim. Ahora, número 6, Now, amados. number 6, brothers. La vida Life era la luz de los hombres. was the light of men. La vida Life era la luz de los hombres. was the light of men. The Entonces, life of men. ustedes me dicen si puedo continuar. Entonces aquí entra la función reveladora. So here the revelation function Ya enters. no nada más la función creadora, Not only the creation sino la reveladora. function, but also the revelation function. Entonces tú y yo So you and I, ya no nada más somos criaturas de Elohim, we are not only creatures somos of Elohim. hijos de Elohim. We are sons of Somos Elohim. hijos de Elohim. We are sons of Elohim. Todos aquellos que no reconocen que Yahshua es All Mashiach, those that do not recognize that Joshua is the Mashiach, incluyendo Yehudim, even Jews, Yodim, son criaturas. they are Y tú dirás, oye, creatures. fuerte, Roy. And this sounds Bueno, very severe. después vamos a Well, ver qué dice el Talmud. later we will see what the Y no Talmud les voy a dar says. clases de Talmud y les And I will prohíbo not que teach lean el you, Talmud and I forbid you to read con the amor, Talmud pero with les love. voy a decir que dice el Talmud But I will después. tell you what the Si el Talmud Eterno says permite later, el miércoles. if the Everlasting Father allows Además que me ese on día sí Wednesday. te agarras bien de la silla But porque hay unas abominaciones that contra day- nuestro Mashiach. You should prepare yourself because there are abominations Y la against our gente, Messiah. es ignorante y payasa And people are ignorant and y clowns. se deja crecer lo que ni sabe para qué sirve. And they let Y those things Hashem, grow. Hashem, And Hashem, Hashem. no menciones el nombre, And etcétera, y do no not saben ni pronounce the siquiera name. nada, no And they do not know anything. no han leído el Talmud. They have not read the Talmud. Hay dos Talmud, There are two el Talmud. de Babilonia y de The Jerusalén. one of Babylon and the one of Bueno, decía Jerusalem. yo, hay una función entonces reveladora. So there is a Ahora, revelative pueden function. poner en sus apuntes You- Yahshua, Joshua, el verbo, the verb, la palabra, the word, nos revela su Torah. reveals us his Torah. Esa es la luz. This is the light. Yahshua, Joshua, el verbo, the verb, la palabra, the word, nos revela su Torah. reveals us his Torah. Entonces ahora entendemos So now we understand por qué dijo él, why he said, yo soy la luz del mundo. I am the light of the world. Entonces no es idolatría So it is not que idolatry tú le pidas a Yahshua, that you ask Joshua porque te estás refiriendo a Yahweh. because you are referring to Yahweh. Para muchos esto es, a lo mejor ahorita están cayendo de la silla, For muchos. many, Pero maybe you do not no, understand, es but así. it is Ahora, número 7. number 7. Dice, y aquel verbo, And that verb, ¿cómo? how, ¿Qué? what, Aquella palabra that word fue hecho carne. was made flesh. La palabra fue hecho carne. The word was made flesh. ¿Cuál palabra? What word? La palabra de Elohim. The word of Elohim. Entonces, ¿son dos dioses? So there are two gods? No, No. es la palabra. The word. Porque por medio de su palabra Because by hizo his los word, cielos y la tierra. he made heaven and earth. Por medio de su palabra By his word, se hizo su Mishkan. his Mishkan was made. Entonces, So, ¿vamos bien hasta acá? do you understand? Aleluya. Así entonces se le da el nombre So, it is the name. de hijo de Elohim. This is why he receives the name of Son of Elohim. Anótenlo. Así take entonces notes. se le da el nombre de hijo de Elohim. So, this is how he is named the Son of Elohim. ¿Qué es hijo de Elohim? What is Son of Elohim? Su palabra hecha carne. His Su word made palabra. flesh. His Su word. palabra. His word. Su palabra His hecha word carne. made flesh. No es otra persona. He is not another person, No es otro Dios. not other God. Yahshua dijo Joshua said, que sean como tú y yo somos uno. that they may be like you and I are one. Entonces, a So, ver, con todo esto que ministré, With all this that I ministered, el verbo, the verb, la palabra, the word, la palabra, the word. entonces así se le da el nombre de hijo de Elohim. so this is how he receives the name of Son of ¿Qué es Elohim. hijo de Elohim? What is Son of Su Elohim? palabra His hecha word carne. made flesh, No es otra persona, not another person, no es otro Dios. not another God. ¿Sí queda claro? Do you understand Ahora. now? Cuando vino Yahshua, When Joshua came hace 2000 años, 2,000 years ago, realmente ya no se llevaba Torah.
they didn't really keep Torah. Eso ya lo sabemos. Lo We hemos already know estudiado. this. Se llevaban We have muchos studied mandamientos this. de hombres. They fulfilled a lot of man-made commandments. De hecho, en la actualidad Actually, se right llevan now, muchos mandamientos de hombres They en casa de fulfill Judá. a lot of man-made Nosotros commandments in the bendecimos a house la of casa de Judah. Judá, We bless the house of Judah, pero yo no puedo bendecir but I escritos cannot malditos. bless cursed Eso que quede writings. bien claro. Do- Por favor, no, Please no understand idolatres a this. ningún judío. Do not worship any Jew, Solamente adora a Yahshua, only worship quien Joshua, es Yahweh. who is Ahora ya Yahweh. entiendes qué significa el hijo de Elohim. Now you understand what the Ahora. son of Elohim means. Los sumos Kohanim The high priests se vendían a Roma. sold themselves to Rome. Lee la Tanaj, Read the Tanakh, no otro libro, lee la not Tanaj. another book. Read the Tanakh. Entonces, So tuvo que venir Yahshua, Joshua had to come. se hizo carne, He was made eso lo flesh. entendemos claramente. We ¿Y para understand qué this vino? clearly. Why? Para cumplir la Torah, To fulfill the Torah, no para abolirla. not to abolish it. Y lo hemos estudiado. And we have studied this. Matillahu Matthew 5:17. chapter 5, verse Entonces, 17. con So, tantos mandamientos de with hombres, many man-made commandments, él tenía que venir he had to come, y él vino a cumplir. and he came to fulfill. Por eso los fariseos se le For that acercaban, reason, the solamente un grupo de fariseos, Where near came to him, only a group of Pharisees, y le decían, maestro, and ¿qué they tengo said, que hacer? Teacher, what should I do? ellos sabían lo que tenían que hacer. They knew what Estaba en la they Torah. should do. It was in the Torah. Y el eterno Yahshua, And the everlasting Joshua, que ya lo estudiamos en Yahshua es Elohim, we already studied this in Joshua's les daba Elohim. lecciones y decía, He haz gave esto. them lessons and he told them, Tú do lo this. sabes. You already know this. Ahora, Now, Aleph Tav Aleph Tav, está en el inicio. it is in the De la beginning Torah. of the Torah. Kianihu, Kianihu, porque yo soy él, ya lo estudiamos. because I am he. We already Revísenlo otra studied vez en this. Yahshua es Elohim. Please listen again to Ahora, Joshua's Elohim. todo este movimiento que está surgiendo All this movement that is coming es el out, mismo espíritu del antimashiach it is the same spirit que of the está atacando con anti-Mashiach más fuerza that is attacking with more strength. para que la gente apostase. So people apostatize, they Y sí, fall away. lo está logrando, And yes, he is pero no making some fall con away. nosotros, But no con aquel que Not está us. firme en la roca. not those that are firm on the rock. Yahshua HaMashiach mismo lo dijo, Joshua HaMashiach himself aquel que se said, cimienta en la roca, he that is on the rock, porque si no se está cimentado en la roca, if we are not on the sino rock, en la arena, but on the sand, cualquier viento lo any tira. wind throw this away. Ahora, So, repito, now, en Bereshit se confirma in donde Bereshit, Yahshua HaMashiach it is es el confirmed Aleph, that Tav. Joshua HaMashiach No el is the alfa y el Aleph, omega. Tav, not the alpha Y and the cuando omega. sigamos ministrando sobre el libro de Job, When we continue ministering vamos a ver about the cosas book of bien Job, interesantes. we will Y perdón see que haya yo interesting hecho este things. paréntesis, pero I am sorry to si el give Eterno you me this dice, da este ministration tema, now. lo doy. If the everlasting Father Porque hay tells un me to give this peligro teaching, I do it. en esta semana, Because hermanos, there is a danger. On this week, es donde brothers, llovieron esas preguntas. this is when these questions Oiga, were very frequent. Si yo oro a Yahshua, ¿cometo If idolatría? I pray to Joshua, do I commit Entonces, ¿qué idolatry? es lo que hay que hacer? So what should we do? Afirmar a esos hermanos To affirm those En brothers in Joshua, para que no los tire el diablo. so the devil does not throw them away. Aleph Tav, Aleph Tav, Yahshua, Joshua, es el creador de todo, is the creator of everything, de este mundo, of de las this world, galaxias, the etc. galaxies, and so on and so forth. Ahora, Now, anoten esto y les va a servir, please take amados notes. ahí. This will be helpful for you. Yahshua Joshua es Yahweh. is Yahweh. Yahshua Joshua es la revelación de Yahweh. is the revelation of Yahweh. Es decir, que Yahweh reveló su naturaleza So Yahweh revealed his y su nature esencia en Yahshua. and his essence in Joshua. Y él entonces podía verse, So he was able to be podía seen, tocarse to be touched, y habitó entre and nosotros. he dwelt among us. Pero desde un inicio, But from the beginning, por ejemplo, for él example, visitó he visited a Abraham. Abraham. Ahora, los escritos, que Now, son muchos los The escritos writings, judíos, there are a lot of Jewish writings. no era el ángel Rafael, They say no, it was porque se Angel presentó para la Raphael sanidad, because he was presented y van a for healing. sacar
Bueno, entonces, ¿por qué And después So why later dice que it says Abraham that platicó con Elohim Abraham spoke with Elohim e intercedió and he made por intercession Sodoma y Gomorra? for Sodom and Gomorrah? Entonces, ¿era un ángel o era Elohim? So it was an angel or Lógico, Elohim? era Elohim. He was Elohim Y él era antes. and he was before. Yahshua dice, Joshua antes said, que Abraham yo soy. Before Abraham was, I am. Entonces, So Yahweh reveló su naturaleza, Yahweh revealed su his nature, esencia his essence en Yahshua, in Joshua, quien es Yahweh. who is Yahweh. Entonces podía verse, So he was podía tocarse, able to be seen, habitó to be entre touched. nosotros. He dwelt among Ahora, us. si no se entiende esto, Now, if we do not understand de this, que el verbo that the es la verb palabra is the word, creadora, the creator si word. no se entiende esto, If we do not understand la this, gente apostata por people ignorante apostatize because they are ignorant y empieza a atacar. and they start to attack. Y me refiero a millones de personas I a nivel am mundial. referring to millions of people around the world. Ahora Now, recuerden, remember, hay que estudiar las parashot de la Torah we have to study the los parashot 5 of the libros de Torah, Moshe. the 5 books of Moses. y recuerden que And remember Yahweh le dio carta de divorcio a Israel Yahweh wrote a letter of divorce y to eso ya lo Israel, estudiamos en el libro de Números. and we already studied this in the book of Numbers. Él tenía que morir He had to y die resucitar and resurrect para poderse casar con to nosotros. be able to get married to us. Hay que entender esto, por We favor, have hay to que understand entenderlo this. bien. We have to understand this very well. Ahora, Now, Yahshua es entonces so Joshua hijo is o Elohim. son or Elohim. Es Elohim. Y ya He te is Elohim, expliqué and I already que el explained término hijo that the es la term palabra. son is the word. Es que el problema es las The traducciones. problem is translations. So Yahshua Yahshua es la palabra is the word, eterna. Si the quieres ponerlo así, everlasting word. Yahshua Joshua es is la palabra eterna. the everlasting word. Porque si todavía tienes Because dudas if you still have sobre si questions, Yahshua es Elohim, if Joshua is Elohim, entonces estás en problemas. then you have problems. Porque estás esperando un Mesías Because humano you are waiting for a human Messiah, y ese no te va a salvar. and he will not save you. Y además él ya vino, Yahshua ya vino. And also he already Y came. repito, ninguna sangre puede pagar el pecado de todos. No blood is able to pay for everyone's Solamente la de sin. Yahshua. Only the blood of Joshua. Entonces Yahshua es la palabra eterna. So Joshua is the everlasting word. Yahshua es el poder mismo. Joshua is the power itself. Anótelo, Please take notes. les va a servir. This will be helpful Yahshua for es you. la sustancia misma de Yahweh. Joshua is the essence of Yahweh. No somos trinitarios. We are not Trinitarian. Eso es para ignorantes. This is for ignorance. Entonces se pone uno a estudiar, So we pero study, sobre todo que el Ruach HaKodesh nos ministre. most importantly, that the Ruach HaKodesh Ahora, ministers to us. vamos por favor, amados Sahim, Turn- al Salmo 55. Dear brothers, turn to Psalm 55. Perdón, vamos a Isaías. Turn to Isaiah Isaías Isaiah, 55, verso chapter 1. 55, verse 1. Vamos para allá, por favor. Isaías. Isaiah. 50. Entonces no es pecado. So it is not a sin. Ahorita vamos a ver algunas citas. We will, Isaías 55. Isaiah 55. Por favor, anoten estas citas. Aquí ya les he dado Please take muchas notes. citas. I give you a lot of Ya verses. están muchas citas en las A páginas. lot of verses in Yahshua the es website. Elohim. Joshua Y is esta Elohim. cita, y la And otra that verse, cita, y and la this otra other cita, verse, y la and that otra other cita, verse, y la and this otra other cita. verse. Y todavía dudando, And still with questions, doubting, es peligroso. this is dangerous. Isaías 55, verso 1. 55, verse 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Ah, Everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no money, come ye buy and eat. Yea, come, buy wine and milk without money and without price. ahora vamos a Apocalipsis 21, Now turn to Revelation chapter verso 6. 21, verse 6. ¿Quién es el que nos va a dar eso? Who is the one that is Joshua. going to give us that? Joshua. Yahshua. Joshua. Él es el eterno. He is the everlasting. Él es el Abba de la eternidad. He is the Father of eternity. Entonces ya anotaron Isaías 55, verso 1. So Isaiah 55, Ahora verse 1. Apocalipsis 21, verso 6. Revelation chapter 21, verse 6. Y me dijo, hecho está, hecho de hacer. And he said Yo to me, soy el Aleph, Tav,
el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente. Gratuitamente es lo mismo de Isaías, de la fuente del agua de la vida. And he said unto me, It is done. I am the Aleph and the Tav, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Porque si estás esperando Because if you are waiting que te dé de tomar that agua, he lógico, gives you- un hombre cualquiera, that any man gives you Estaríamos mal. drink water, si estamos we would esperando be que nos dé wrong. de tomar, If we are waiting that, según la mitología griega, according to the Greek mythology, el hijo de un dios that con the el son hijo of de a una God mujer aquí en la tierra, with the estamos perdidos. son of women here on earth, tiene que ser el eterno. we are lost. It ¿Se has to be entiende? the everlasting. Aletab. Do you Ahora vamos understand? a Proverbios, por favor. Now turn to Proverbios. Proverbs. Vamos para allá. Entonces no es pecado decir, So it is not a sin to say, Yahshua, Joshua, Hamashiach, ayúdame, Hamashiach, help me, bendíceme, bless prospérame, me, prosper me, sáname. heal me. Te estás refiriendo a Yahweh. You are referring to Yahweh. Aleluya. Por favor, mucha atención. Please close attention. Por eso cuando muchos dicen, no, es que el rey no For lee, that no, reason, ya when leí todo eso, I entonces already me lo read all sé. that, so I Y know. no es por presunción, And hermanos, I es do que not hay boast unas about it. cosas de blasfemia contra There Yahshua are HaMashiach. blasphemies against Joshua HaMashiach. A ver, ¿qué te parece esto? So, for example, Abba, tú sabes que voy a decir esto Father, you know I will say this, y que yo te amo, bendito and Yahshua that I HaMashiach. love you, Holy Joshua En uno de HaMashiach. los escritos judíos In one of the Jewish dice writings, que Yahshua it says that Joshua está en el infierno, is in hell, hirviendo en un pozo in de desechos. boiling in a. Es increíble eso, So ¿no? this is Es incredible. una abominación, es una It is blasfemia. abomination. It is a No, blasphemy. Yahshua Joshua es el Mashiach is the Mashiach, y es el Abba and he is the de Father la eternidad. of eternity. Aleluya. Aleluya. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Le adora al Eterno ahí. Aleluya. Bendito es el Abacados. Blessed be the Holy Father. Ahora, Now, pongan atención. Pay close attention. Aparte de tristeza, From da coraje also sadness de que and muchos se salieron de we aquí are mad because y de many- allá many y de came muchas out congregaciones from donde se les here ministra bien or la from Torah, other congregations where they hablando, no se dan God cuenta Torah. que ya se maldijeron, se pusieron they una soga al do cuello not como know that they Judas. curse themselves and they put on Nos volvimos something al around their judaísmo. necks. Ah, qué And they chulada, went ¿no? back to Judaism, Negar al they Mesías said, de Israel. to deny the Messiah Por favor, of es Israel. una Please. blasfemia It is eso. a blasphemy. Vamos a Proverbios 30, verso Proverbs 4. chapter 30, verse 4. Y entonces aquí ya te va a quedar clara esta lección So here you de will Proverbios understand 30, this verso lesson. 4. Proverbs 30, verse 4. Y es que no hay dos dioses. There are not two gods. El Hijo es la palabra. The Son is the Word. Aleluya. ¿Quién tiene Proverbios 30, verso 4? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Who hath ascended up into heaven or descended? Who hath gathered the wind in his fists? Who hath bound the waters in a garment? Who hath established all the ends of the earth? What is his name and what is his son's name, if thou canst tell? Ahora entonces te queda claro. Now El you Hijo es la understand. palabra. The Son is the Word. Vamos al Salmo, por favor, al Salmo, amados. Aleluya. Vamos al Salmo 56. Psalm Vamos al Salmo 56, 56. verso 11. Psalm 56, verse 11. A ver, ¿le temes a Yahweh Do you fear Yahweh o le tememos al hombre? or do we fear man? No, yo no le temo a ningún hombre, No, solamente a I do not Yahweh. fear man, only Yahweh. Entonces, a ver, vamos a entender esto mejor con el Salmo 56, verso 11. ¿Lo tienen? En Elohim he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? In Elohim have I put my trust. I will not be afraid. What can do man unto me? Esto lo podemos decir de mil maneras. We can say this in ¿Qué a puede million hacerme ways. el hombre? What can man do to me? ¿Podrá robarme mi salvación? Can he take away my ¿Podrá hacerme salvation? daño? Can he harm me?
harm ¿Podrá me? el hombre salvarme? Can man save me? ¿Un hombre me podrá salvar? Can a man No, save me? claro que no. Of course not. En Elohim he confiado. In Elohim have I No put my trust. temeré. I will not be ¿Qué afraid. puede hacerme el hombre? What can man do to me? Ahora recuerden lo que dice la Tanaj. So remember what the Ya Tanakh está says. grabado. It is already recorded. Maldito el hombre que confía en el hombre. Cursed be the man that ¿Así está? trusted in man. Entonces lo repito creo So, que por millonésima vez. I said this a Si thousand tú times. confías en Yahshua, If you y dices que trust es un hombre, in Joshua and you say that he is cualquiera, a man, any man, estás frito porque te vas a ir You al are infierno. Así no puede ser. fried because you will go to hell. This Maldito cannot el be. hombre que confía en el hombre. Cursed be the man that trusted in man. Vamos por favor a Apocalipsis. Turn to the book of Revelation. Bendito es el abacados. Vamos Blessed para be the Holy allá. Father. Vamos a Apocalipsis 19, Revelation chapter 19, verso 13. verse 13. Aleluya. Apocalipsis, Apocalipsis 19, verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Elohim. Revelation chapter 19, verse 13. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name was called the Word of Elohim. Lógico que en las traducciones Of course, que in tenemos en translations, español, in Spanish yo tengo translations, varias, I have several of them. está vestido de una ropa teñida en sangre He has a vesture dipped in blood, y su nombre es el verbo de Elohim. and his name is the Verb of Elohim. Pero es la palabra. But in reality, Es it is la the Word. palabra. The Es la Word. palabra. The Word. Ahora, So, ¿quién se podía atrever who a decir, would dare to say, sin mí nada podéis hacer? without me you are ¿Un unable hombre? to do anything? A ¿Tú man? le creerías a un hombre Can you believe a man que se apareciera y se le dijera, that appears and sin mí nada says, puedes hacer? without me you can do nothing? Pero él es Elohim. He is Elohim. Vamos a Yohanan 15. Turn to John chapter 15. Yohanan 15. John chapter 15. Aleluya. Yohanan Juan 15, John chapter 15, verso 5. verse 5. Yohanan 15, verso 5. John chapter 15, verse 5. Cuando lo tengan me dicen un amén gozosos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. I am the vine, and you are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me you can do nothing. A ver ahora todos en español, el 5, amados, fuerte. Amén. Ahora vamos a aclarar algo, Now we are going porque to todos clarify vamos something aprendiendo, yo because también. we are all learning. Vamos also aprendiendo, me. por eso yo sigo We are estudiando, learning. For that estudiando, reason, I estudiando, keep y decimos, studying. toda la And we say, yo Father, estoy thank seguro you. que tú también le dices I am así. sure ¿A poco you no? say the same. Right? Gracias, toda acabada, Thank you. porque nos estás permitiendo Because saber más. you are allowing us to know more. Y te pido perdón And I ask por you mi for ignorancia forgiveness anterior. because of Así le my hemos dicho, past ¿no? ignorance. A ver, vamos a Juan, Yohanan otra vez, 1, John chapter 1. Yohanan 1. John chapter 1. Bendito es el abacados. Blessed be the Holy Father. Yohanan 1, verso 20 y 21. Verse 1, verses ¿Sí lo tienen? 20 and 21. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Mashiach. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyahu? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Bebakasha. And he confessed and denied not, but confessed, I am not the Messiah. And they asked of him, What then? Art thou Elias? And he said, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No. Ahora, No. cosa curiosa. A curious Aquí thing. están bien las referencias Here the en las references Biblias are en right español. in the Spanish Bibles. Profeta les levantaré entre sus hermanos. I will raise a prophet among their Deuteronomio brothers. 18, verso 15. Ahí te Deuteronomy remite. chapter 18, verse 15. Ahora, Now, realmente, so, siendo honestos being y honest reconociendo and recognizing miles de errores que tuvimos, empezando a por lot mí, of mistakes, no se está refiriendo a Yahshua, it is not se está referring to refiriendo a Joshua. Elías, It is referring to a Elias, Eliyahu. to Eliyahu, al profeta. to the prophet. Eso está también escrito en It Malaquías, is also que tiene que in venir Malachi Eliyahu, Elías, that Elias has to antes come del día grande y terrible de Yahweh. before the great and horrible day of Yahweh come.
Entonces, So, con todo esto que ministré, with all this that I ministered, ¿es pecado is it a sin pedirle a Yahshua? to ask Joshua? No, No, Él es Yahweh. he is Yahweh. Si todavía después de esto tienes dudas, If still after this ministration you still have Entonces, questions, then lo siento por ti. Yo I am ya no sorry puedo for you. hacer más. Bueno, I can además do el Eterno es el anything. que I can do nothing more. es el que abre los ojos. The everlasting Father is the one that opens the eyes. Ahora, Now, si el Eterno lo permite, if the everlasting pongan Father atención, will, si el Eterno me dice sí, if the da everlasting ese Father tema, tells me yes, give entonces el this miércoles teaching. So on Wednesday a las 7 de la noche at 7 p.m., hablaré ciertas cosas del I Talmud. will speak certain Pero things eso about fuera the de Talmud, Shabbat. not on Shabbat. Y entonces así And- tú, a ver, con eso nada más que dije de esos escritos judíos, With those things that I said about those Jewish writings, ¿da coraje? Sí, da coraje. it makes us mad, Sí, right? sí, da coraje, Yes. un celo kadosh. It is holy jealousy. Y amamos más a And Yahshua, we love more Joshua porque Él es Yahweh. because he's Yahweh. De eso ya hay muchas There ministraciones en are a lot of internet, en illustrations la in the página. internet, on the website. Entonces, por So, favor, Please, yo les pido por favor, I ask you, tengan please, cuidado. be careful. No se metan a investigar Do aquí not y allá y allá. search here Ese and ese there. pastor que les platiqué en un inicio, That pastor amado that Sahim, I spoke iba muy about bien, in the iba muy beginning, bonito. he was right. con mucho respeto, With etcétera. respect and Después so on se and volvió so un forth. patán And later he became a bad person. y sacó videos And he y came hablaba out with pestes de videos. nuestro Adón Yahshua And he HaMashiach. spoke evil things about our Adon, Joshua HaMashiach. Entonces, amados, dear tengamos brothers, mucho cuidado. let us be Ya careful. mañana, primeramente, el Tomorrow, Eterno, if les the digo everlasting si, Father si se will, ministra eso el I miércoles. tell you, if I will Ahora que minister this cerraron on su Wednesday, Tanaj, now that you closed your Tanakh, vamos a entonces hacer una tefilá. we are going to pray. Por eso viene mucho juicio. For that reason, judgment Primero is con coming. casa de Judá First with the y house of después Judah, con casa de and Israel. later with the house of Israel. Amados, como Dear están los brothers, tiempos ahora, looking viendo que at va a haber how luna evil roja times en are now, Pesach, that a red moon will be on que es Pesach. una señal indudable que Mashiach, Yahshua, viene pronto, It is an unquestionable sign that Joshua is coming soon. afirmémonos bien. Let us affirm ¿Quién es ourselves Yahshua? who Joshua El HaMashiach Mesías is, judío, the el Jewish Mesías de Messiah, Israel. the Messiah of Israel. Abba Kadosh, Holy Father, que este tema may this teaching que tú pusiste en mi corazón, that you put in my heart por tu Ruach HaKodesh, through your Ruach HaKodesh, abra Father, los ojos open the de eyes aquellos que están of incrédulos those that do not y believe que todavía aún and niegan that still deny tu divinidad, your Yahshua. divinity, Joshua. Abba, Father, no confiamos en hombre, we do not trust in man. no confiamos en ningún hombre, We do not trust in any man. confiamos en ti, We only trust in you, bendito Elohim de Israel. Holy Elohim of Israel. Te esperamos, bendito We wait for Yahweh, you, blessed Yahweh, Yahshua Joshua HaMashiach, HaMashiach. Amén, Amen. amén. Amen.